Listo. ¿Estamos bien entonces? ¿Se escucha, Robert? Listo, perfecto. Bueno, básicamente la idea es conversar bueno, la vez pasada no pudimos conversar mucho, la verdad se fue el tiempo. Eh, pero bueno, en estos tiempos de crisis del COVID-19, definitivamente que tiene que haber cambios, ¿no? En la vida de uno. Y he escogido algunos temas para que nos orientemos un poco, básicamente no solamente por estudios, sino también por experiencia. Ustedes saben que en banca manejamos muchísimos clientes de todo tipo. Hay comerciantes, hay industriales, hay agricultores, hay de todo tipo de personas. Y bueno, hemos visto muchas situaciones difíciles, que es lo primero que hay que decir. O sea, esta situación no es única, ha sido diferente, sí, tal vez ha sido un poco peor que algunas otras que hemos tenido anteriormente. Pero bueno, es una crisis que va a pasar, es una crisis pasajera. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y también que, bueno, van a haber cambios, ya están habiendo cambios, por ejemplo, este tipo de charlas virtuales que no se hacían comúnmente antes, bueno, ya se convirtieron en algo común y creo que van a seguir. Entonces, como dice Winston Churchill, no hay nada malo con el cambio, siempre y cuando sea en la dirección correcta, en la dirección adecuada. O sea que no hay que tenerle miedo al cambio, y hay muchas personas con miedo en estos momentos por la pandemia y por la situación que estamos presentando. Y me gustó mucho la frase de Winston Churchill porque si estamos en la dirección correcta no hay que preocuparse de cambiar y de hacer los cambios necesarios en nuestras vidas y en este caso también en nuestras empresas. Eh, Así que hemos visto muchos cambios en las últimas 5 décadas y en todas las décadas hay cambios de moda, de hábitos, de costumbre en el campo médico, en las finanzas, los deportes, en la música, la comunicación, la tecnología, los líderes, los avances militares. Hay cambios siempre por todas partes. En este caso, la forma de hacer negocios, las exigencias de los clientes eh, van a ir cambiando y sí, yo sí creo que va a haber un antes y un después del COVID-19 en algunos de estos aspectos que vamos a tocar más adelante. Y bueno, ¿por qué el cambio? Porque el cambio es necesario. De nada nos serviría mantenernos con un carro, un vehículo de principios de los años de los 1900, cuando hoy en día tenemos carros mucho más cómodos, que van más rápido, que viajan mayores distancias. Entonces el cambio siempre es necesario. Aquí encontré de Stephen Covey este principio que se llama el 90-10 y me pareció muy interesante porque realmente puede cambiar la vida de las personas y por eso quiero que lo entendamos bien, bien claramente, ¿no? ¿Cuál es este principio? Primero que el 10% de la vida está relacionado con lo que nos pasa, lo que no podemos controlar. O sea, el 10% nos sucede y no podemos controlarlo y no podemos hacer nada al respecto. Pero el 90% de nuestra vida está relacionada con la forma en como nosotros reaccionamos. Y la forma en como nosotros reaccionamos es el 90% de nuestras vidas. Y el 10% es apenas lo que nos sucede. En este caso en particular, el 10% es el COVID-19, que ahí está. No podemos evitar lo que haya sucedido, pero la forma como reaccionamos ante el COVID es lo que nosotros sí podemos controlar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realmente no tenemos control sobre el 10% de lo que nos sucede. No podemos evitar que el carro se descomponga, que el avión llegue tarde, lo cual tirará por la borda nuestros planes, que un automovilista puede obstaculizarnos en cualquier momento el tráfico. Llegó el coronavirus y no pudimos evitarlo. Entonces no tenemos control de este 10%, pero el otro 90% de nuestra vida es diferente, porque nosotros lo podemos determinar con nuestra reacción. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos. El coronavirus, por el coronavirus cerramos los negocios, se suspendieron los trabajadores, no tenemos ingresos, los bancos flexibilizaron los pagos, los alquileres, mucha gente no los está pagando porque no pueden pagarlo, los servicios públicos quedaron en moratoria por ley. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Tenemos dos opciones, o echarle la culpa a los chinos, echarle la culpa al gobierno, nos encerramos en la casa, y cuando digo encerrado, todos estamos encerrados, pero de una manera negativa. O sea, estamos encerrados sin hacer absolutamente nada productivo, sin estar pensando cómo vamos a salir de esta pandemia y qué es lo que voy a hacer cuando regresemos a trabajar normalmente, ¿no? Te la puedes pasar quejando todo el tiempo y preocupado todo el tiempo, te convences de que la situación no va a cambiar y lastimosamente hay gente que piensa que esta situación que estamos viviendo hoy va a continuar para el resto de la vida y eso
es absolutamente falso. O sea, esta situación de estar todos en la casa con esta cuarentena, eso no va a durar ni siquiera más meses. O sea, esto ya en el próximo mes ya se va a estar viendo cómo se va a ir levantando las medidas económicas. Y si no te preparas para la apertura de la nueva realidad. Entonces, esta es una forma en que alguna gente está reaccionando ante esta pandemia y es equivocada. Es 1000% equivocado porque el resultado va a ser que vas a quebrar tu empresa, todos los trabajadores van a perder sus trabajos, te quedas sin negocios, sin ingresos. ¿Y por qué? Debido a cómo reaccionaste ante esta situación. Así que es bien importante que veamos que si quebramos nuestro negocio, no es por culpa del coronavirus, no es por el gobierno, no es por la familia, uno mismo causa la situación futura que nos va a suceder. No podemos echarle la culpa al coronavirus, ni al gobierno, ni a la familia, ni absolutamente nadie. Nosotros mismos somos los dueños de nuestro futuro. Y eso, de eso es como vamos a hablar, ¿no? Tú no tenías control sobre lo que pasó con el coronavirus, la forma en cómo reaccionaste fue lo que causó tu quiebra. Te presento lo que debió haber sucedido ahora. ¿Cuál debe ser la reacción? Bueno, primero aceptar la situación, que nosotros no la provocamos, aceptar que es una situación difícil, sí, nadie está diciendo que esto es algo fácil, pero que es algo temporal. Hacer un análisis de la situación actual ante esta crisis, antes de la crisis, y hacer un análisis de cuáles podrían ser cambios que tendría que producir en mi vida y producir en el trabajo cuando pasemos esta pandemia. Y bueno, adaptar nuestra vida y nuestra empresa a los cambios. Esto es muy importante. Hay personas que no quieren cambiar, hay personas que no quieren aceptar los cambios, hay personas que no quieren adaptarse a las nuevas situaciones y esas son las personas que realmente no van a poder sobrevivir positivamente esta crisis. Así que es muy importante que estemos claros de que es una situación real, pero que va a ser pasajera y que tenemos que ya prepararnos para lo que viene. Entonces, vemos que son dos resultados diferentes. Uno quebró su empresa y el otro mejoró su empresa. Ambos empezaron igual con el coronavirus, pero ambos terminaron diferentes. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre el 10%, que es el coronavirus. En cambio, el 90% está determinado por nuestra reacción y las decisiones que nosotros vayamos a tomar a futuro. Yo creo que ya el principio 90-10 está bastante claro, hay que aplicarlo y realmente si lo practicamos vamos a salir maravillados a veces de los resultados porque es un concepto bastante sencillo, pero muchísima gente no lo aplica. Sencillamente estar claro de que el 10% yo no lo controlo, pero el 90% depende de mi reacción y de la forma como yo actúe ante las situaciones que se nos presentan. Entonces, el cambio positivo cura los infartos. Hay muchas personas que se sienten mal, que sienten que el corazón les está explotando, pero realmente si tenemos actitud positiva, eso va a pasar y nuestro cuerpo mismo va a desarrollar cambios positivos, que es muy importante. O sea, nuestra mente es la que dirige absolutamente todo lo que nos pasa y dirige nuestro cuerpo también. O sea que algo que puede empezar mental puede causar problemas y daños al aspecto físico de las personas. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos de empresas muy grandes, multinacionales, muy conocidas por todos, que no reaccionaron ante el cambio a tiempo, o sea, no supieron innovar, vinieron cambios, no necesariamente un coronavirus, pero sí vinieron situaciones que le decían a Kodak, por ejemplo, que tenía que cambiar. Kodak tenía, ustedes se acuerdan, las camaritas con sus rollos, y cuando se les presentó a la junta directiva el tema de las cámaras digitales, y ellos podían haber sido los líderes de las cámaras digitales, realmente no aceptaron las propuestas de sus ejecutivos y de las personas que se las propusieron, y bueno, se quedaron igual. ¿Cuál fue el resultado? Quiebra total de Kodak. Así le pasó a Nokia, fueron los primeros celulares, pero se quedaron con los celulares viejos y entonces vino Apple y vinieron todos los nuevos celulares y rebasaron a Nokia también. Blockbuster, la historia conocida de los videos, se quedaron con las tiendas, pensaban que la gente iba a seguir yendo a las tiendas para alquilar los videos. Si ustedes se acuerdan que íbamos a las tiendas y alquilábamos, después regresábamos y había paquetes y había ofertas, pero no se dieron cuenta o no quisieron aceptar que tenían que haber pasado a los videos digitales, como es hoy día un Netflix, que se ha llevado el mercado, un Apple TV, y bueno, Blockbuster ya no existe. Igualmente le pasó a BlackBerry, a Atari, que fueron los primeros en los juegos, los videojuegos,
se quedaron con sus ideas anteriores, no quisieron innovar, no quisieron cambiar, no quisieron progresar y bueno, las empresas quiebran. Igual Toys R Us, que era la empresa más grande de juguetes en tiendas, no fueron al tema digital, bueno, creo que hicieron un acuerdo con Amazon para vender sus juguetes por internet, pero bueno, Amazon empezó a vender todo tipo de juguetes y la juguetería ya no tenía sentido y quebraron también. Igual Compaq con las computadoras. Así que estos son ejemplos reales de cuando se nos presentan situaciones, no importa si es coronavirus o cualquier otra situación que nos impulsa y nos está diciendo tenemos que hacer cambios importantes en nuestra vida, tenemos que hacer cambios importantes en nuestro negocio. Entonces hay que dar el paso, hay que atreverse a hacerlo, ¿no? Entonces, el modelo antiguo, por ejemplo, es decir, bueno, siempre lo he hecho de la misma manera, porque debo cambiar, los métodos antiguos siempre son mejores, con el tiempo se van a resolver las cosas, y esa es una forma un poco antigua o anticuada de pensar, se subestima la competencia, prefieres vender cantidad antes que calidad, no hay innovación, falta de mejoras, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, bueno, el estilo administrativo antiguo era hablar, planificar y querer controlarlo todo en nuestra empresa. Una empresa, cuando tú quieres controlarlo todo, no va a poder crecer lo que realmente debe crecer y es importante entonces que haya otro tipo de administración que ahora vamos a ver. Hay una poca capacidad de tomar decisiones, que fue lo que le pasó a estas empresas. Uno tiene que saber tomar decisiones y tomar las decisiones correctas, pero es importante tomar decisiones. Lo peor que puede pasar es no tomar decisiones y entonces nos quedamos iguales y fracasamos, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, ¿no? Y bueno, antes se pensaba que había que trabajar más duro, hoy en día se quiere trabajar con más inteligencia, no es tanto la cantidad del tiempo que le dediques a la empresa, sino que le dediques con inteligencia el tiempo a la empresa. Aquí vemos, por ejemplo, cómo hay que cambiar para sobrevivir. Y bueno, hoy en día cómo debemos pensar. Bueno, debemos abrir nuestra mente, el cambio crea nuevas oportunidades y esto es bien importante. Creo que la palabra crisis en chino tiene que ver con creación de oportunidades. Entonces, en todas las crisis tenemos que ver que hay oportunidades que podemos aprovechar. Y en esta también hay oportunidades, ya hay gente que la está aprovechando. Yo lo estoy viendo, digamos, en el banco, hay gente que está depositando dinero, pues está ganando dinero vendiendo productos, gel alcoholado, alcoholes, mascarillas, etcétera, etcétera. Los restaurantes que no tenían delivery, por ejemplo, ahora tienen delivery y tuvieron que cambiar el modelo de negocio y lo cambiaron y les está yendo bien y así pues diferentes tipos de negocios. No sé si ustedes vieron el bus, un bus, creo que era un coaster que lo convirtieron todo y pusieron estanterías dentro del bus y están vendiendo productos alimenticios y se van a las barriadas, llegan a una barriada y bueno, le compran absolutamente todo y es un nuevo estilo de negocio que a alguien se le ocurrió debido a la crisis. Entonces es muy importante abrir la mente, señores y señoras. O sea, abran la mente, no podemos cerrarnos, no podemos seguir igual y tenemos que hacer cambios en nuestras personas y en nuestros negocios, ¿no? Entonces es muy importante también que la gente hoy en día busca más calidad que precio o cantidad. Hay personas que buscan más calidad y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. No es solamente el precio. Hoy en día, la gente joven, los millennials, están buscando mucho más y están exigiendo más de los productos que están comprando, ¿no? ¿En qué consiste? Y muy importante también es pensar en el cliente. O sea, ¿quién es mi cliente de hoy y cómo voy a poder satisfacerlo? Esa es clave. A veces nosotros compramos un producto porque a nosotros nos gusta o damos un servicio porque a nosotros nos gusta y no es así. Tenemos que ver qué es lo que le gusta al cliente, qué es lo que el cliente realmente necesita. Y por eso es que digo que tenemos que buscar la satisfacción del cliente. Entonces el enfoque completo de la compañía nueva, de lo que ustedes quieran hacer a futuro, tiene que ser el enfoque hacia el cliente. ¿Qué es lo que quiere mi cliente? Tengo que hacer encuestas. Ustedes conocen a sus clientes, entonces hagan encuestas, hagan preguntas y van a salir cosas muy, muy interesantes. Y es algo bastante sencillo de hacer, pero no lo hacemos. Entonces, es muy importante hacer este tipo de encuestas hacia los clientes. ¿Para qué? Para buscar la satisfacción de los mismos. Y muy importante también hoy en día es buscar la satisfacción no solamente de los clientes externos, que son los compradores, que son los clientes que nos compran mercancía o nos compran servicios, sino también los clientes internos.
hoy en día ya está demostrado. Si tienen los empleados, los colaboradores contentos, esos son los empleados que te van a llevar a tu empresa a ser exitosa. Entonces también tienes que revisar ahora mismo si los clientes internos tuyos, tus colaboradores, tus empleados, están contentos en el trabajo, están satisfechos, sienten que van a trabajar contentos, porque si van a trabajar infelices o si van a trabajar de una manera que no es la correcta, no van a atender bien a los clientes, no van a atender bien a la empresa y por lo tanto va a fracasar. Entonces hoy en día es muy importante que tengamos ese balance de atender bien a los clientes y de atender bien a los clientes internos, a nuestros colaboradores y también a los clientes externos. Aquí están, por ejemplo, los clientes externos, que son las empresas, las personas naturales que nos compran, los proveedores, las entidades financieras, los gremios, el gobierno, o sea, todo lo externo a nuestra empresa. Tenemos que hacer un análisis de cada uno de ellos, cómo los estoy sirviendo, a mis proveedores, si les estoy pagando a tiempo, si me están dando buenos productos. Así que hay que hacer el análisis de ambos. Antes le hacíamos solamente énfasis a los clientes externos, ahora hay que hacer énfasis en el cliente externo y en el cliente interno también. Entonces, ¿qué valoran los clientes? Miren esto, que esto es muy importante. Y en ninguno de estos aparece ni siquiera el precio. O sea, ¿qué es lo que valora el cliente hoy en día? Los millennials, que son clientes importantes. Lo primero que valoran y lo más importante es la experiencia que tienen en el establecimiento, la experiencia que tienen de compra en el local comercial o a través de internet. Quieren que las cosas sean amigables, quieren que la atención sea buena. Miren el segundo punto, dedicación y trato al cliente. Estas son encuestas que se han hecho a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos, y estas son las que nos reflejan. Fíjense que el precio ya no es lo más importante, por supuesto que cuenta, pero a precios iguales, el cliente, por supuesto, prefiere un lugar donde lo traten bien, donde tenga una buena experiencia para hacer su compra, y hasta a veces prefieren pagar un poquito más, pero que reciban un buen servicio al cliente. Igualmente, esto es súper interesante, fíjense ustedes, por qué se van los clientes, ¿ok? Y a veces descuidamos y decimos, bueno, se fue un cliente, no importa, pero no nos damos cuenta que cuesta 5 veces más atraer a un nuevo cliente que retener a uno existente. Entonces, la estrategia de todos tiene que ser ahora mismo retener a nuestros clientes actuales y hacer entonces más clientes. Pero la retención de los clientes es muy importante. Tenemos que retener a nuestros clientes actuales porque ya nos costó traerlos, eso tiene un costo importante. Y fíjense que los clientes se van por el trato indiferente, por la insatisfacción con el producto, por razones de precio. Es la tercera, ni siquiera es la primera. La primera es trato indiferente. Fíjense que la experiencia del cliente hoy en día es lo más importante. Y miren lo que dice abajo. 26 de 27 clientes insatisfechos no se quejan, se van. Son muy pocos los clientes entonces que realmente le dicen a la empresa, mira, no me gusta tu servicio, no me gusta tu producto, me voy. No, sencillamente se van y no te lo dicen. Entonces, por eso es que tenemos que capacitar a nuestro personal y nosotros mismos tenemos que dar el ejemplo para tratar bien a los clientes y retenerlos de todas las formas posibles. Aquí estoy entonces dándoles algunos tips para que ustedes vayan pensando en su propio negocio cómo pueden aplicar todos estos temas, ¿no? Entonces, hay un cambio también en la gerencia y en la forma de administrar las empresas. Antes había una supervisión personalizada, informando, planificando, pero controlando. Los empleados sienten que hay un control donde hay desconfianza de los empleados y eso definitivamente no crea un buen ambiente de trabajo. Entonces, lo que hay que hacer hoy en día es ser un líder más que un jefe y hay que enseñar al personal, hay que entrenarlo, hay que darle los recursos necesarios y, muy importante, delegar. Una persona que quiere controlar todo en una empresa se va a quedar con una empresa chica, porque uno no puede tener una empresa grande ni pensar que voy a tener una empresa grande controlándolo absolutamente todo yo. Tengo que tener al personal correcto y tengo que delegarle las funciones correctas a ese personal para que la empresa pueda crecer. Y ese es un error que se comete muy a menudo. La gente quiere crecer, pero quiere controlarlo todo y no quiere confiar en su personal o no quiere contratar personal de confianza. Y entonces vienen los problemas, a veces hay robos, hay malos manejos, se cometen errores y es todo porque el sistema gerencial que tú has creado es un sistema de control más que de delegación. Cuando tú delegas,
y a gente buena, por supuesto, la gente toma la responsabilidad y te cuida el negocio. Eso es bien importante que tenemos que tomarlo en cuenta. Igualmente, ¿cuáles son los 3 factores de la dinámica del cambio? Porque estamos hablando de un ambiente de cambio, ¿no? De un ambiente, estamos en coronavirus y va a haber cambios y tiene que haber cambios. Entonces, la calidad está determinada por el cliente, como les dije anteriormente. No puedes escoger productos y servicios que te gustan a ti solamente, sino que tienes que hacer encuestas, hacer entrevistas a clientes y saber qué es lo que le gusta al cliente, qué calidad es lo que quiere el cliente y darle ese producto al cliente. El cambio requiere una participación total. Esto significa que debe haber un compromiso por parte de todos los miembros de la organización, desde los más altos hasta los más bajos. Y esto es cierto y ya lo acabamos de decir. Hoy en día el ambiente en una empresa no está solamente, bueno, allá está el jefe, él es el que manda, él es el único que decide, es el único que habla y nosotros somos robots que tenemos que hacer lo que el jefe diga. Hoy en día el jefe no quiere eso. El jefe quiere personas que participen, personas que apoyen, personas que den ideas, pero para eso tienes que crear el ambiente. Y esa es la única forma, yo lo veo, de salir de esta crisis, digamos, es teniendo un personal que esté comprometido con el dueño de la empresa, que esté comprometido con el gerente, que esté comprometido con los clientes. Y si no logras que haya un buen ambiente en la empresa, definitivamente los trabajadores no van a apoyar las ventas, no van a apoyar los cambios, que cuando vienes tú con un cambio, bueno, es todo un problema que se puede formar si no tienes a la gente correcta, capacitada y entrenada en estos temas de cambio, en estos temas de adaptación a las nuevas formas de trabajar. Y lo otro muy importante es que se requieren mejoras continuas. O sea, las mejoras no significa que yo les estoy recomendando esto ahora y ya es lo único que hay que hacer en los próximos 10 años. No es así. Ya el mundo cambió, el mundo está evolucionando de una manera mucho más rápida y los cambios se van logrando de año a año. Por lo menos todos los años tienes que revisar cuál es la visión de la empresa, cuál es la misión de la empresa, cuáles son los objetivos. Tienes que revisar si el personal que tienes es el personal correcto para los años futuros, no solamente para los primeros años. Puede ser que tu personal fue muy bueno para empezar la empresa, para los primeros 5 años o los primeros 10 años, pero no necesariamente son las mejores personas para los próximos 10 años que vienen para la empresa. Entonces siempre es importante tener esa mentalidad abierta de cambio y tienes que estar dispuesto a cambiarlo todo si es necesario. Si no cambias a tiempo, los clientes te cambian a ti. ¿Okay? Ya hemos hablado aquí del cliente. Es una especie de sociedad. Hoy en día la forma de trabajar no es que, bueno, el cliente es uno más y punto. El cliente es tu socio, es el que, gracias al cliente, tienes tú los ingresos, puedes pagar todos tus gastos y hay que tratar al cliente con una satisfacción mucho mayor de la que hacíamos, de lo que hacíamos antes. Realmente antes tampoco se preocupaban mucho los empresarios de la experiencia que vivía el cliente, sino que ya toma tu producto, toma tu servicio y ya no nos vemos más. Bueno, ahora la forma de trabajar es en la columna derecha, la tercera columna, es superar las expectativas, o sea, crear un wow del cliente donde hay comunicación, compromiso y creatividad. Es la única forma en que hoy día las empresas van a ser exitosas. O sea, no es que el cliente está medio contento o el cliente está medio satisfecho. Tenemos que superar las expectativas de los clientes y la única forma de hacerlo es preparándonos para eso, planificando para eso. No podemos esperar, como dijo Albert Einstein, no podemos esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Esto es muy importante y muy profundo y me encanta esta frase de Einstein. No podemos esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Si quiero que las cosas cambien, tengo que cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, aquí les estamos dando varios tips importantes de qué es lo que tienen que hacer. No pueden solamente ver a los clientes externos, tienes que ver a los clientes internos. No solamente tienes que satisfacer al cliente, tienes que superar sus expectativas, tienes que tener una mentalidad de cambio permanente, siempre tienes que estar con una visión y una mente abierta. Entonces, para lograr esto, los elementos más críticos son mucha comunicación dentro de la empresa. A veces nos pasamos semanas y no hablamos con nuestro personal, no hablas con tu gerente, no hablas con un vendedor,
no habla con el que está en la bodega, no habla con el despachador, y es importante mantener una comunicación a todos los niveles. Por ejemplo, nosotros en el banco, en Capital Bank, nosotros cada 3 meses hacemos una convención y le explicamos a todo el personal, somos 400 personas, bueno, los 400, todos van a una conferencia que hacemos y ahí les explicamos desde el mensajero, el waiter, hasta el gerente general, todo lo que está pasando en el banco, todo lo que está pasando en la economía también. Y por ejemplo, ahora vamos a hacer la primera de manera también virtual, donde se van a conectar todo el personal del banco que tiene computadora, se van a hacer más de 200, y para seguir esta tradición que es muy importante de comunicación de todo lo que está pasando en la empresa y cómo queremos que trabajen a futuro. Y ahí vamos a hablar de muchos de estos temas también. Segundo, tiene que haber compromiso. O sea, tiene que haber un compromiso que los trabajadores tienen que verlo en el dueño, de mejorar la empresa, por supuesto. Hay trabajadores que se desmotivan cuando ven que el dueño de la empresa está desmotivado, o cuando ven que el dueño de la empresa no está invirtiendo en la empresa, cuando ven que el dueño de la empresa no trata amigablemente a sus trabajadores, ni con respeto, ni con profesionalismo. Así que tiene que haber un compromiso real de añadir valor y de hacer las cosas bien en la empresa. Y por supuesto, un elemento importantísimo es la creatividad. Eso es mentira de que no podemos ser creativos, de que hay personas que no son creativas. Todos tenemos la capacidad desde que nacemos a ser creativos. Es cuestión de sacarla dentro de nosotros o no. Nosotros decidimos si queremos ser creativos o no. Si hacen el esfuerzo, si hacen la prueba, van a ver cómo pueden ser creativos y hacer que su personal también sea creativo. O sea, ustedes no pueden exigirle a un personal que les den ideas cuando ustedes les callan la boca y no les permiten hablar y no les permiten pensar, sino que sencillamente siguen las reglas, como está pasando en algunos bancos, que para abrir una cuenta es un problema porque ahora las reglas son iguales para todos y no hay diferenciación entre un cliente y otro, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Si es un cliente panameño, es una cosa, conocido, referido, y otra cosa es que venga una persona de afuera que nadie conoce, entonces el tratamiento debiera ser diferente también. Así que el tema de la creatividad es muy importante que ustedes la tengan primero, ubíquense, siendo creativos y luego entonces transmitiéndole el ánimo de creatividad a sus trabajadores. Lo otro es la exigencia de la calidad. A veces no exigimos el 100%, pensamos que no es necesario, pero hoy en día ya hay que exigir que el 100% de las cosas nos salgan bien y para eso hay que planificarlas muy bien, hay que organizarlas y ejecutarlas de una manera organizada. Si pensáramos, bueno, es que el 99.9% de las veces los aviones pueden aterrizar bien y el 0.1% no, bueno, serían 2 aterrizajes peligrosos de aviones cada día que pudieran poner en peligro la vida de mucha gente. Si dijéramos, bueno, pero si el 99.9% de los recién nacidos están bien, bueno, serían 12 recién nacidos entregados a padres equivocados cada día. O sea que ya el 99.9% no es suficiente. Tenemos que exigir el 100% de calidad, el 100% de eficiencia en nuestras empresas. Si decimos, bueno, el 99.9% es suficiente, entonces tendríamos 500 operaciones quirúrgicas incorrectas cada semana. Estas son cifras en Estados Unidos. Así que la exigencia de la calidad también es muy importante. A veces nos descuidamos y decimos, bueno, si lo hacen más o menos bien, estoy satisfecho. No, hay que exigir que las cosas se hagan bien. Y la mejor forma de hacerlo es dando el ejemplo. Primero, el dueño de la empresa es el que tiene que dar el ejemplo de que las cosas en mi empresa se hacen bien. Y yo comparto con mi personal, apoyo a mi personal, delego, le doy empowerment, empoderamiento para que tomen decisiones dentro, por supuesto, de las reglas de la empresa. Entonces, es muy importante a mano izquierda el tema del liderazgo que los dueños de las empresas deben tener. Y el liderazgo empieza por tener una estrategia. O sea, yo no puedo llegar a la empresa todos los días y no saber qué es lo que va a pasar. O sencillamente esperar que lleguen los clientes porque sí. Hay que establecer una estrategia muy importante que cada uno de ustedes entonces se siente a pensar cuál va a ser la estrategia que significa hacia dónde vamos. ¿Ok? Hacia dónde vamos. Y para tener una estrategia debo establecer la visión de mi empresa, los valores,
las maniobras que voy a ejecutar y los objetivos. Segundo, debo tener el equipo correcto. Si no tengo el equipo correcto, no vamos a poder ser exitosos. Entonces hay que analizar si las personas que trabajan conmigo son las personas correctas para pasar a futuro, para pasar esta pandemia. Puede ser, como les digo, que ya fueron exitosos en el pasado, pero no son las personas para el futuro. Entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos con los equipos? Y por supuesto, tener una organización. Tenemos que tener un organigrama donde cada persona sepa exactamente cuál es su trabajo, no importa si la empresa es grande o pequeña, se puede lograr, se puede tener un organigrama pequeño y también un orden de los procesos. Cada uno tiene que saber cuáles son los procesos que tiene que realizar y cuál es el orden de esos procesos. Entonces es muy importante establecer una estrategia, analizar si el equipo de personas que tengo a mi alrededor es el adecuado y organizarnos con un organigrama donde se establecen las funciones de cada persona y los procesos que se deben seguir en la empresa. Y bueno, aquí les menciono lo que es la estrategia empresarial, que es el conjunto de actividades integradas que se implementan de forma ordenada y coherente para lograr objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo. Es muy importante que los objetivos no sean solamente a corto plazo o no solamente sean a largo plazo. Hay que establecer objetivos a corto plazo, a mediano, largo y a largo plazo. ¿Dónde me veo yo en los próximos meses? ¿Dónde me veo yo en los próximos 3 a 5 años? ¿Dónde me veo yo en los próximos 10 años? Y sí, nadie es adivino, pero si uno hace un plan, uno va a tratar de conseguirlo. Si no tienes plan, no lo vas a conseguir. Entonces, por eso es que la estrategia siempre se debe hacer a corto, mediano y largo plazo. Y debe ser consensuado con el equipo gerencial. No puede ser que ustedes vengan un día y le dicen a su gerente y a su persona, mira, este es el plan y tienen que ejecutarlo. No. Ustedes pueden tener la idea de lo que ustedes quieren, siéntense con su personal. Es más, estos son momentos importantes. Yo ya lo he hecho, digamos, en el banco. Me sentaba con nuestro gerente y con los vicepresidentes y les he preguntado a ellos cómo ven ellos el futuro de la empresa, cómo ellos ven el futuro después del COVID-19 y cómo ven ellos la situación de la empresa durante el COVID-19. Así que es bien importante escuchar al equipo gerencial. Ellos se sienten que son queridos, se sienten que son apreciados y que se les toma en cuenta. Eso es bien importante. No tomen las decisiones solos. Hoy en día cambió la forma de trabajar y hay que consensuar y hay que acordar con el equipo gerencial. Entonces, aquí vemos de una manera gráfica cómo hay que tomar una foto de la organización, que es la misión, o sea, dónde estamos hoy, la visión, hacia dónde vamos y luego entonces cómo vamos a llegar, que es el plan estratégico. Así que el carro que ustedes ven abajo va hacia adelante, pero hay un retrovisor que uno ve hacia atrás. Entonces siempre hay que ver de dónde venimos y ver entonces y decidir hacia dónde vamos. ¿Ok? Entonces hacer un mapa estratégico es importante y aquí se los voy a presentar el que hicimos para el banco, por ejemplo. Tienes que sentarte y establecer cuál es la visión. Nosotros queremos ser el mejor banco de capital panameño en ambiente de trabajo, servicio al cliente, calidad de cartera y rentabilidad. Son las 4 pilares que establecimos y tienen un orden de importancia. El ambiente de trabajo es el primero. Y fíjense que la rentabilidad es el último. ¿Por qué? Porque para nosotros, si no tienes un buen ambiente de trabajo, no le vas a dar un buen servicio al cliente, no vas a tener una buena cartera y no vas a tener rentabilidad. O sea que primero es el ambiente de trabajo y créanme que funciona. Nosotros somos catalogados como una de las mejores empresas para trabajar en Panamá y Centroamérica y hemos visto los frutos de eso. Porque eso lo hicimos desde el principio del banco y con un buen ambiente de trabajo, todo lo demás satisface al cliente y si el cliente sigue regresando, vas a tener una buena rentabilidad. Igual hay que establecer una misión, el propósito o el valor de la empresa, qué maniobras vas a seguir. Por lo general hay 5 que les recomiendo que deben tener claras y establecidas, que son los procesos y sistemas tecnológicos, tener una estrategia comercial, la atención y servicio al cliente. Fíjense que es diferente. La estrategia comercial es ventas, pero después tiene que haber la postventa, que es servicio al cliente, y es muy importante y a veces descuidamos ese punto tan importante que es el servicio al cliente. También tiene que ver la parte humana, de desarrollo humano, y el tema de administración y finanzas. Son 5 puntos, temas que son muy importantes, no importa si tienes una empresa grande o una empresa pequeña, son 5 áreas que siempre tienes que trabajar.
tienes que identificar cuáles son las fortalezas de tu empresa. Nosotros consideramos que tenemos un buen equipo humano, buenas relaciones empresariales, somos ágiles, flexibles, captación de clientes, etcétera. Y también tienes que ver, por otro lado, las debilidades, que no están en el mapa estratégico, pero tienes que hacer un examen de cuáles son las debilidades de tu empresa para mejorarlas. Entonces tú escribes en un papel, mis fortalezas son estas, mis debilidades son estas. Y las fortalezas tengo que continuarlas y las debilidades tengo que mejorarlas. Y tengo que escribir cómo voy a mejorar esas debilidades. Y por supuesto establecer los valores y principios con los que queremos que la empresa se maneje. Entonces, básicamente hay 3 pasos aquí. Planificación, tengo que planear, tengo que establecer la visión, la misión, los valores, tengo que hacer mi estrategia comercial, tengo que tomar las decisiones que les acabo de mencionar. Primero en planificación, luego viene la parte de ejecución. De nada sirve planificar y a veces muchas empresas y muchos empresarios se quedan con las ideas en la cabeza, pero no las ejecutan. Tienes que tener un equipo para ejecutar. Por lo general, los dueños de las empresas, los gerentes, tienen que estar más en la parte de planificación, estar pensando todo el tiempo de una manera creativa, de hacia dónde vamos, nuevos productos, nuevos mercados, y tienes que tener un equipo gerencial que ejecute todas esas ideas y todos esos planes que se tienen. Y en tercer lugar, tengo que darle seguimiento a todo ese plan y a toda esa ejecución. Entonces ahora viene el tema financiero. Toda la parte inicial fue primero el mindset, o sea, tenemos que nosotros mentalmente prepararnos para hacer los cambios en mi empresa. Tengo que primero querer hacer cambios, no puedo estar negativo, no puedo tirarme a llorar, no puedo tirarme a quejarme todo el tiempo. Tengo que sentarme a pensar, tengo que sentarme a planificar y no tienen que hacerlo solos. Siéntense con su gerente, siéntense con su mano derecha, siéntense con su familia, si trabajan en familia. Y si no, también puede ser. No lo hagan solos, pueden trabajar en equipo. Entonces, ya desde el punto de vista financiero mismo, tienen que verificar primero la liquidez de la empresa. Si tiene liquidez, es muy importante. Aquí es donde vemos cómo el ahorro es sumamente importante. A veces en los tiempos buenos no ahorramos y realmente tenemos que ahorrar es en los tiempos buenos. Cuando hay más dinero, más ingresos, más ganancia, es el momento para ahorrar. Porque siempre van a haber tiempos malos. Esta no es la única crisis que hemos pasado. Y es más, desde la Biblia se menciona los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas. El sueño que tuvo el faraón y que José, el soñador, le dijo al faraón y siempre se ha cumplido. Miren, hace 7, 8 años tuvimos la crisis en Estados Unidos, la crisis mundial financiera, y 10 años antes también hubo otra crisis. Y cada 7, cada 10 años hay una crisis en Panamá y en el mundo. O sea que siempre tenemos que tener presente que en las épocas buenas tenemos que ahorrar porque tenemos que saber que va a venir en algún momento algún problema, alguna situación difícil. Así que el tema de liquidez es básico, verlo, analizarlo y mantenerlo. El inventario que tenemos, las cuentas por cobrar, en estos momentos por supuesto es difícil, pero hay que hacer el esfuerzo en cuentas por cobrar a las personas y a las empresas que están trabajando. Hay que ser realistas. Por ejemplo, los bancos decidimos que no le vamos a cobrar a los clientes que perdieron su trabajo, a los clientes que cerraron su empresa, porque definitivamente no van a poder hacer el pago, sino que vamos a cobrar después que pase la pandemia, después que abran su empresa o después que consigan su trabajo nuevamente. También el endeudamiento es muy importante y ahora vamos a hablar un poquito más a fondo del endeudamiento. Tengo que revisar mis cuentas por pagar, las reservas de cuentas malas. Este es un rubro que muchas empresas no tienen. Los bancos por regulación tenemos que tenerlas, pero yo sí le recomiendo a todos los clientes que siempre tienen que hacer una reserva para cuentas malas. No todos los clientes, es mentira que el 100% de los clientes paga, a menos de que sea una empresa muy especializada. Así que siempre es bueno hacer una reserva, que es un gasto que uno puede hacer mensualmente, y así cuando viene el golpe de alguien que no paga, ya está reservado y no te golpea en un año todo, ni te golpea en un mes. O sea que siempre es bueno hacer reservas para que cuando vengan los tiempos malos también puedas afrontar una situación con mejor situación. Y bueno, revisar tu capital, revisar los ingresos, los gastos y las ganancias. Entonces tienes que ver qué tipo de empresa tienes, cuál es tu situación económica. No tengo suficientes ingresos para cubrir mis gastos, estás perdiendo plata. Entonces tienes que tomar medidas más radicales
para aumentar esos ingresos o para disminuir los gastos. Tienes que ver si eres una empresa sobreviviente. Tengo suficientes ingresos solo para cubrir mis gastos y ya. Trabajo exactamente para sobrevivir, para pagar la casa, para pagar el carro, para pagar la comida. Eso no es la situación, por supuesto, óptima. Y tenemos que buscar también aumentar los ingresos o bajar los gastos. Y tengo suficientes ingresos para cubrir gastos y obtener pocas ganancias, o tengo suficientes ingresos para cubrir gastos y ahorrar. Una de estas cuatro clasificaciones, ojalá todos estén en la cuarta, pero si no están ahí, entonces tienen que tomar las medidas que ya hablamos y las que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, analizar la situación de la liquidez, si tenemos suficientes fondos y activos para sufragar nuestros gastos y deudas, hacer un flujo de efectivo a futuro, organizar y planificar las entradas y salidas de dinero. Esto es muy importante y mucha gente no lo hace. La gente vive el día a día, pero no proyecta futuro. Es importante proyectar. Uno dice, bueno, pero es que yo no sé qué va a pasar en el futuro. Bueno, tú sí tienes que tener una idea de qué va a pasar en tu empresa según la situación que estamos viviendo y te tienes que atrever a proyectar. Es una tablita pequeña donde tú pones ingresos, pones gastos y pones la utilidad y proyectas mes a mes de aquí a diciembre. Nosotros, por ejemplo, en el banco lo hemos hecho todos los meses. Lo estamos haciendo ahora por el tema del COVID. Y gracias a Dios nos dimos cuenta que tenemos suficiente liquidez de aquí a diciembre sin tener que pedirle plata a nadie, ni al gobierno, ni a nadie, porque el flujo que hicimos nos da perfectamente bien para solventar todas las necesidades que tenemos. Entonces es muy importante que se hagan este tipo de análisis, ¿no? Y por supuesto analizar el endeudamiento y cómo será pagado, que ahora vamos a ver ese tema con más precisión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de decisiones que hay que tomar? Además de todas las otras que ya les hablé de la administración de la empresa. Ver cómo voy a aumentar mis ingresos, cómo, en cuánto, qué tipo de ingresos van a ser, bajar los gastos, cuáles y cómo, en cuánto, solicitar capital a nuevos socios, eso es algo que es una opción. Si tú ves que no tienes suficientes ingresos, que no tienes el capital necesario para seguir con la empresa, solicitar capital es una opción, pero bueno, ahí tienes el tema de socios. Tienes que saber quiénes son los socios, tienes que, es muy delicado y a veces los socios no salen bien, a veces sí salen bien, pero es una escogencia que uno hace, es como un matrimonio casi, tener socios y por eso tienes que tener y compartir los mismos valores, los mismos principios con esos socios para que te vaya bien. La otra opción es refinanciar la deuda existente. Tienes que negociar plazos, tasas, comisiones, montos, garantías u otras condiciones. En estos momentos los bancos estamos negociando todos estos términos y lo más importante es conocer la realidad del cliente. Si el cliente se acerca al banco y le dice al banco, mira, esta es mi situación real y lo que puedo pagar es esto o no puedo pagar hasta tal mes o necesito esto que me baje la comisión, me baje la tasa, los bancos hoy en día estamos haciendo todas estas consideraciones, adaptándonos a las necesidades de los clientes. Entonces, ese con la deuda existente. Si tienes que pedir una nueva deuda, bueno, hoy en día está difícil. Los bancos no estamos dando nuevas deudas en estos momentos hasta que se vea el panorama un poco más claro, a menos de que sea una empresa que esté andando, que sea de la industria de la alimentación o de las farmacéuticas o industrias que están trabajando en estos momentos, ¿no? Y lo otro es, bueno, siempre buscar nuevas ideas. La apertura de mente que mencionamos anteriormente es muy importante. No podemos cerrarnos en que yo hago las cosas así, siempre lo he hecho así y he sido exitoso. Hay un dicho que dice, los éxitos del pasado no nos garantizan los éxitos en el futuro. Entonces, si hemos sido exitosos en el pasado porque he hecho A, B y C, no significa que si hago A, B y C me va a ir bien en el futuro. Tengo que abrir la mente. Hay asesores también especializados para estos temas que te ayudan y te guían a hacer tu plan estratégico, que te ayudan y te guían para salir de la caja y pensar cómo hacer nuevos negocios y mejores negocios. Las formas de aumentar los ingresos, bueno, diversificando clientes, diversificando productos o servicios, diversificando mercados. Esto me acuerda mucho Zona Libre. La gente de Zona Libre, hoy en día nosotros tenemos clientes que les está yendo bien, tal vez no igual que antes, pero les está yendo bien, están teniendo ingresos, están teniendo ventas porque hicieron una estrategia de ingresos como esta. Diversificaron los clientes, diversificaron productos, diversificaron mercados o las tres, o hicieron las tres. En el tema de bajar los gastos, esto es sumamente importante.
La prioridad debe ser aumentar los ingresos y bajar los gastos siempre y cuando sea necesario, gastos de publicidad, administración, ahorros en compras, ahorros en servicios básicos, personal, es lo que muchas empresas siempre, por supuesto, dejan de último por el tema social y por el tema de la confianza que le tienen a su personal, pero es un tema que hay que verlo si es necesario. En estos momentos está la ley que permite suspender los contratos de trabajo. También se pueden hacer outsourcings, en vez de tener un empleado fijo, contrato a una empresa que me preste un servicio en vez de tener un empleado fijo que tiene cargas laborales y demás. Crear alianzas y, bueno, gastos varios también se deben estudiar. Y bueno, aquí está la diferencia entre los que van a ganar y los que van a perder a futuro. El ganador es el que dice, bueno, es difícil, sí, estamos en una situación difícil, pero es posible mejorar. El ganador ve a la gente como parte de la solución y el ganador siempre tiene un programa, un plan de trabajo futuro. El perdedor, en cambio, dice, es posible, pero es demasiado difícil, no lo voy a hacer. El perdedor ve a la gente como parte del problema y el perdedor siempre tiene una excusa para todo. Piensa que es una razón, pero no es una razón, es una excusa. Y bueno, el ganador dice, déjame colaborar contigo, trabajo en equipo, el perdedor no es mi problema. El ganador siempre es parte de la solución, el perdedor siempre es parte del problema. El ganador ve una oportunidad en cada problema y el perdedor ve un problema en cada oportunidad. Yo creo que en estos momentos tenemos que buscar cuáles son las oportunidades en esta situación difícil, porque hay oportunidades y créanme que lo estoy viendo con gente que ha sacado negocios, ha sacado ideas dentro de toda esta pandemia, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, les dejo este mensaje donde comparamos a una gacela con un león y dice, todas las mañanas en África una gacela se despierta. Ella sabe que tiene que correr más rápido que el león, más veloz, o perecerá, va a morir. En cambio, el león todas las mañanas en África se levanta y sabe que tiene que correr más rápido que una gacela porque si no, va a morir de hambre. ¿Cuál tiene que correr primero cuando se levanta en la mañana? Ambos. No importa si usted es león o si usted es gacela, todas las mañanas cuando sale el sol hay que empezar a correr, hay que empezar a trabajar, hay que buscar oportunidades, hay que buscar negocios y ese es el espíritu que tenemos que tener. Así que básicamente, bueno, esos son los mensajes, algunos mensajes que quería dejarles en el día de hoy. Y bueno, si quieren hacer algunas preguntas, con mucho gusto estamos a sus órdenes.